El sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? ¿Es un sueño o será que es una pesadilla? ¿Cómo comenzó este supuesto sueño y si sigue vivo, cómo se pudiese acabar? Vamos a investigar esto y mucho más. Bienvenidos al primer capítulo del sueño americano. Hello, hello. Estoy aquí transmitiendo desde la barriga de un dragón, hibernando y alistándome para la batalla más grande y temerosa que puede ser imaginada por cualquier humano. Yo soy Nano Mesa y si te estás preguntando quién diablos es ese man, es una buena pregunta. Probablemente no me conoces. Mucho gusto. Ojalá podamos cultivar una relación de valor mutuo. Vamos a hablar de política, cultura, historia, del futuro y lo más importante para poder florecer como personas y como sociedad y como país, cualquier país, no solo Estados Unidos. A lo último que me refiero es a lo que se le dice la condición humana y es de suma importancia. Yo vivo en Estados Unidos desde el 2001 y mucho de lo que voy a hablar lo he leído, escuchado y vivido en inglés, así que antes de empezar les pido un poquito de clemencia, de perdón, porque probablemente diré algunas palabras en Spanglish o probablemente simplemente conjugaré el español incorrectamente. Así que comencemos. ¿Qué es el sueño americano? ¿Por qué a esto se le conoce como mundialmente como el sueño americano y no el sueño colombiano, ni chino, ni canadiense o argentino? ¿Qué hace este país especial o diferente a todos los demás? ¿Será que se merece este título este país en primer lugar? Las respuestas están en la constitución de este país. Es posible que este documento sea el documento más importante en la historia de la humanidad si excluimos a la Biblia y a los elementos de Euclides. Y no me voy a sumergir mucho en la historia porque hay gente que en realidad lo hiciera muchísimo mejor que yo, conoce más que yo, y en realidad porque me quiero sumergir es en la filosofía de este documento constitucional. Cuando Estados Unidos fue fundado al separarse de Inglaterra y los fundadores debatían qué diablos hacer para construir un mundo nuevo, ellos pudieron poner en palabras ideas que llevaban miles de años desenvolviéndose a lo largo de la historia. Por ejemplo, que cualquier institución compuesta por humanos es corrompible, ¿cierto? Que las personas en una nación, cualquier nación, siempre tendrán dos enemigos, criminales y el gobierno. Ideas como estas son invaluables. Y todo esto es entender lo que es la condición humana y la naturaleza humana. Una persona que no sabe nada acerca de la naturaleza humana, no sabe nada acerca de política. Los fundadores eran intelectuales que entendieron la importancia de esto y estas personas probablemente leyeron miles de libros a lo largo de sus vidas. En realidad, en mi opinión, es un milagro que personas como James Madison y George Washington y Benjamin Franklin vivieron en la misma época y pudieron fundar la primera nación que sus raíces fueron plantadas sobre filosofía. Los fundadores entendieron que por el hecho que el humano es imperfecto, siempre que es otorgado poder o responsabilidad, tarde o temprano, él o sus sucesores serán corrompidos. Así lo dijo, por ejemplo, James Madison en los famosos Ensayos Federales, el número 51. Si el hombre fuera ángel, ningún gobierno fuera necesario. Si los ángeles gobernaran al hombre, controles internos ni externos sobre el gobierno fueran necesarios. Al enmarcar un gobierno que debe ser administrado por el hombre sobre hombres, la gran dificultad se encuentra aquí. Uno debe dejar que el gobierno controle a los gobernados y al mismo tiempo obligarlo a que se controle a sí mismo. Por eso es que los fundadores se enfocaron tanto en la división del poder y crearon tres ramas para dividirlo. El poder legislativo, el que hace las leyes, el poder ejecutivo, el que ejecuta las leyes y el poder judicial, el que interpreta las leyes. Y se supone que cada rama puede chequear o parar a otra rama si comienza a actuar inconstitucionalmente, se supone. Es como un juego de piedra, papel y tijera. No solo dividieron el poder federal en tres, pero elevaron la soberanía estatal casi que al nivel del gobierno federal. Por eso es que se llaman los Estados Unidos.
Los estados son como países pequeños que hacen una unión más grande, pero se supone que una gran parte de la legislación la hacen los estados individuales por su pueblo. Se supone que el gobierno federal no tiene mucho que hacer acerca de las leyes estatales. Se supone. Eso desafortunadamente ha cambiado mucho. Pero bueno, otra revelación divina que los fundadores formularon fue esta: que los derechos humanos eran lo que llamaron self-evident o autoevidentes. No creo que haya palabra así directa en español, pero creo que se puede descifrar. Son verdades absolutas. Esto sale de la filosofía griega de Aristóteles, de Plato, de Sócrates y del filósofo inglés Thomas Hobbes y del escocés Adam Smith, entre otros. Lo que ellos llaman ley natural es un reconocimiento que, al usar nuestra capacidad de razonar, se puede extraer verdades universales acerca de la naturaleza humana. Son objetivamente reales y estas verdades siempre apuntan hacia el bien de la persona o de la comunidad. Los fundadores de los Estados Unidos usaron esta ley natural como parte de la base al crear la Constitución y se enfocaron en las libertades humanas individuales que son objetivamente necesarias para cualquier persona. Por ejemplo, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ellos concluyeron que estos derechos son inalienables, dados por la naturaleza y por el Dios de esa naturaleza. Eso significa que esos derechos no nos los da el gobierno, solo los reconoce. Estos derechos están por encima del gobierno, nada más, el cual significa que éste no nos lo puede quitar. Ahí la dinámica cambia completamente, se voltea, porque al final del día el gobierno está compuesto por humanos, no son personas especiales, no son ángeles, no son dioses, y hay veces se nos olvida esto. Tienen la misma capacidad de caridad o de maldad que está adentro de nosotros, los individuos del pueblo, de mentir, de esconder, de equivocarse, de ser negligentes. Y yo no confiaría en mí mismo si de la nada obtuviese poder absoluto sobre un país, y por eso tampoco confiaría en ningún otro humano, porque todos somos humanos y no somos ni dioses ni ángeles, somos imperfectos. Y esa es la realidad de la condición humana. Algo más grande que nosotros manifestó estos derechos, nos los dio Dios, o al menos la representación más grande de este símbolo, y el intelecto para razonarlos. Estos genios, estos fundadores, llegaron a estas conclusiones. El gobierno fue creado para proteger esos derechos individuales y punto, no más. Entonces, ¿cuáles son esos derechos de los que tanto hablo que tienen un supuesto valor incalculable? Por ejemplo, el primer artículo, artículo número 1, que dice así: el Congreso no hará ley alguna que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Primero que todo, observemos cómo está escrito esto. El Congreso no hará ley alguna, bla, 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 bla. Esto no dice el Congreso tiene que hacer leyes que bla, bla y prometan bla, bla y bla, bla, bla. El Congreso no hará ninguna religión la religión oficial del Estado. El Congreso no prohibirá ninguna práctica de ninguna religión. El Congreso no puede obstruir la expresión libre de un individual o de la prensa, y el Congreso no puede obstruir la reunión pacífica para protestar sus embarradas. Miles de años se demoró el humano hasta llegar a poner esto en palabras. Solo que se nos olvida, vivimos en unos tiempos maravillosos y en realidad gracias a esta Constitución, así vivas en Estados Unidos o no, sus efectos han salpicado todo el mundo. Y en realidad no quiero omitir la idea del imperio yanqui porque hay argumentos válidos en ese lado también. Después de todo, cualquier institución compuesta por humanos es corrompible y Estados Unidos no se salva de esto. A lo largo de su historia, el humano ha podido lubricar las cadenas del gobierno y otorgándole más responsabilidades y por lo tanto poder, como por ejemplo la institucionalización de un banco central, algo que los fundadores estaban claramente en contra. Pero
La idea que es Estados Unidos, una filosofía entera, es innegable. Y gracias a la manifestación de ella a carne y hueso, hoy tú me puedes escuchar por un celular o un computador o por donde sea que me estés escuchando. Esto es el sueño americano. Con tal de que usted como persona no le quite los derechos individuales a otro, el gobierno u otra persona no se los puede quitar a usted. Y usted podrá vivir libremente y perseguir lo que usted crea que es la felicidad. Eso es una idea que vale la pena proteger. Y lo es, con sangre. Y fue hecha con sangre. Y es que esta es la vaina. Solo personas enfocadas sobre todos los aspectos de la naturaleza humana pudiesen crear un sistema así, lo malo y lo bueno. Porque el hombre también es capaz de hacer mucho bien y de ser una criatura de bien. Un humano entiende la virtud como virtud y la paciencia como paciencia y la humildad muchísimo mejor que un insecto, por ejemplo. Y puede vivir la vida así. Vivir la vida así igual reconociendo la triste realidad que la vida está llena de sufrimiento. Según John Adams, uno de los fundadores, no tenemos un gobierno armado con el poder capaz de luchar en contra de las pasiones humanas desenfrenadas por moralidad y religión. Avaricia, ambición, revancha o galantería rompería las telas más fuertes de nuestra Constitución, así como una ballena rompe una red. Nuestra Constitución fue diseñada solo para personas morales y religiosas. Es completamente inadecuada para cualquier otra. Uno no simplemente arroja a la basura la sabiduría de la Biblia. Y estos fundadores sabían esto, incluso la minoría que no creía en Dios. Porque en realidad pónganse a pensar esto. Si un gobierno va a ser en teoría tan libre como el de los Estados Unidos, tiene que haber algo que junte al pueblo y a todas sus diferencias y tiene que ser algo que es como un pegante que es enfocado en la virtud y en la moralidad. Este país no fue creado para personas inmorales porque es demasiado libre. No hay de otra, es que literalmente no hay de otra. Y en mi opinión y en la opinión de estos fundadores que eran unos genios, no hay ejemplo más grande de virtud que la vida de Jesús. Esa sabiduría simplemente no se bota a la basura. Eso es arrogancia. Se crea en él o no, entender su historia no nos hiciera nada mal. Y los fundadores entendían esto también. Y por eso separaron la iglesia del Estado, porque el humano pudiese corromper el gobierno con la iglesia y la iglesia con el gobierno. Ambos sumamente importantes. Pero bueno, entonces, todo esto hace el sueño americano. Esto de que por la razón que el humano es corrompible, el gobierno tiene que ser limitado porque está compuesto por humanos y que el gobierno no nos da los derechos, sino simplemente los reconoce, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, entre otros, es en realidad, si te pones a pensar, como un juego y el juego se llama aventura. Hay pocas reglas, hay suficientes reglas para crear un mundo con orden y con tal de que se sigan esas reglas, uno tiene la capacidad de usar los recursos de su época para cumplir con su vida y para llegar a su vida ideal. Y obvio, eso es una forma muy simple de ver la vaina porque la vida puede ser muy dura. Si hay algo que es objetivamente cierto en el mundo del humano, es la realidad del sufrimiento. Y este país, como cualquier otro, está lleno de aquello. Este país ha tenido guerras, injusticias, esclavitud, burocracia, corrupción, homicidios, terrorismo. Y en realidad es porque estamos compuestos por humanos. Pero fuera insincero de mi parte no admitir el otro lado de la moneda. Los Estados Unidos nos salvaron de un imperio mundial nazi. Derrumbaron el primer dominó para acabar con la esclavitud por el precio de 620,000 vidas. La mayoría de esas vidas eran blancas. Los saltos más grandes en el mundo de la medicina, aviación, tecnología, comunicación, muchos gracias a la libertad de Estados Unidos, al mercado libre y a la inclinación del hombre a echarse su sufrimiento al hombro para darle a su familia una vida mejor. Y en mi opinión no ha habido lugar mejor para todo esto que Estados Unidos. Esto ha sido el sueño americano, muchas veces distorsionado y manipulado, pero sigue vivo hasta ahora. La pregunta se convierte en ¿qué pudiese destruir este país?
probablemente lo que destruye la mayoría de países. La insaciable sed de poder que puede tener el hombre. ¿Y cómo se alimenta el poder? ¿Cómo se le da más poder a los políticos? Se le da el privilegio y la responsabilidad de tomar decisiones por nosotros. Ese es el balance más importante que puede tener una sociedad. ¿Qué tanto se le da al gobierno por hacer con qué tanto debe la persona individual hacer por él o ella misma? Entre más responsabilidades se le da al gobierno federal especialmente, más potencial hay de tener errores, negligencia, incompetencia, y eso sin hablar de la maldad o corrupción que es innegable y que se puede ver por todo lado. ¿Sí será que es lo mejor que el gobierno dicte cuánto vale un lápiz o un carro? ¿Qué se enseña en los colegios? ¿Dar préstamos para casas o universidades? Redistribuir nuestro dinero no solo para lo que se llama el public good o los bienes públicos, que es lo que es la policía, las estaciones de bomberos, carreteras, el ejército, etcétera, sino para prometer salud social, beneficios sociales, universidades, hasta pensiones sociales. Toca recordarse algo: cualquier institución compuesta por humanos es corrompible. ¿Cuántos de los bienes de los que yo acabo de mencionar los prometen los gobiernos de Latinoamérica? ¿Y cuántas veces escuchamos que se están robando la plata en cualquiera de estos departamentos? ¿Son esas personas más sabias que una ama de casa o un ensamblador de carros cuando se trata de las mejores decisiones para sus familias? Un burócrata de Washington, D.C., ¿por qué va a entender la economía de Orlando más que su alcalde o de su gobernador estatal? Ahora multipliquemos esa ciudad por miles de ciudades a lo largo del país. Así esa persona en Washington, D.C. sea una persona de buenas intenciones, es casi imposible que un nivel tan alto de intervención y regulación termine siendo algo positivo. Eso, entre otras cosas, es lo que está amenazando a este país más que nunca y a la mayoría de los países en Europa y en Latinoamérica. La ciega esperanza que el gobierno federal será nuestro salvador y podrá solucionar todos nuestros problemas. Solo tenemos que votar por las personas que nos prometen más y más bienes y con tal de que les demos un poquito más de poder, nos darán salud, pensiones, regulación del mercado para beneficiar unos y no a otros y impuestos más altos para los ricos simplemente porque son ricos y ahora la justicia social y igualdad y el calentamiento global y expandir el índice anual y mucho, mucho más. ¿Sí será que el burócrata puede cumplir todo esto? ¿Todo esto? Desde hace 200 años, una gran parte de estos bienes los han prometido los países de alguna forma u otra, excepto Estados Unidos. Eso ha cambiado mucho en las últimas décadas, pero porque hay tanta abundancia en Estados Unidos y en tantos países que prometen todo esto, no la hay. Esto, en mi opinión, comprueba el sueño americano. Lo único que promete esa constitución es la aventura, la tuya, la mía y la de cualquier persona individual. Las libertades individuales y el mercado libre han sido las herramientas más importantes para eliminar el sufrimiento en el mundo, eliminar el hambre y evolucionar las ciencias. Por estas ideas uno tiene que estar dispuesto a morir. Y si tú estás en búsqueda del sueño americano, debes entender esto. No hay de otra. A lo último que se le pide ayuda es al gobierno federal. Por eso es que la familia, los colegios, las iglesias, los clubes y ese tipo de instituciones sociales son tan importantes. Porque todas las instituciones compuestas por hombres son corrompibles y no hay ninguna más poderosa e irresponsable que el gobierno federal. Yo creo en tu capacidad individual más que en la de políticos para buscar tu felicidad, especialmente en el mundo y época del Internet. Así que gracias, yo soy Nano Mesa, soy músico y amante de todo lo que pueda promover el bienestar individual para así crear un mundo mejor. Y les pido que me dejen un rating en el podcast si están escuchándolo por YouTube, que se suscriban al canal, que me dejen un like y si están interesados en mi música, está en YouTube y Spotify y en iTunes bajo el nombre Nano Mesa Music. Y en el próximo capítulo observaremos con más detalles las ideologías opuestas al sueño americano y toda la sangre que han dejado atrás. Otra vez, yo soy Nano Mesa y les mando un besote y que Dios los bendiga.